Estamos acá con los muchachos del IR. Yo estoy como medio contento, me gustan estas visitas. Las tertulias nos gustan. Sí, pero aparte de invitados que me gustan, digamos. Me gusta que vengan, me gusta que vengan a visitar. Y bueno, este año va a ser de muchas visitas, ¿no? ¿Sí? Y yo digo arma la sí. agenda. Este año tiene que ser de visitas, de debates, Bueno, ¿no? De pelear ideas, que en esperemos definitiva que sí. no está mal, y de presentar equipos, que de eso se trata. Acá hay uno, Acá hay uno, un fútbol 4. obviamente. Bueno, estamos acá con los muchachos del IR, Martín, Romy, Nico y Mariana. Bueno, estamos en campaña. Están arriba del tapete con un par de discusiones, armaron un lío por ahí con No, pero además Alejandro de Zavala decía, y de ahí parte un poco esta tertulia, de estar todos juntos, que le proponía renovación, ¿sí? En un frente amplio en el que mucho se habla de renovar, de equipos nuevos, de gente que labura, que tiene ideas. Bueno, IR presentaba ante todas las cosas renovación y equipo. ¿Qué promedio de edad y tenemos bueno, acá? A ver, ¿Se animan, no? Sí, yo tengo 24. 29. 35. 32. no llegamos a los 150 que hablamos siempre. Y son 4. Son 4. No llegamos a los 150. A mí el tema del 150 me da terror. Yo el sumo, además me sale instantánea la cuenta. Digo esto y esto, 150 años. Entonces a veces me cuesta mucho. Bueno, chicos, están trabajando. En definitiva, como decía Martín recién, se armó una trifulca en los últimos días que tenía que ver con el tema educación. Que fue la primera propuesta que en definitiva tira el precandidato Tabaré Vázquez en su lanzamiento de campaña, que después tuvo determinadas derivaciones fuera de la interna Frente Amplista y dentro de la interna Frente Amplista, porque es un tema a discutir. ¿Quién arranca? Se envían todos. Bueno, arranque uno. A ver, en principio sobre el tema de la renovación anterior, lo que decías, hay como una renovación generacional que para nosotros es fundamental. Y también una renovación de cabezas y de formas de pensar, ¿no? No solo con la renovación de edad se garantiza que eso se dé. Nosotros estamos trabajando bastante en pensar distinta la política desde otro lugar, y parte de la renovación también es traer gente de afuera, no esa gente que hace añares que está en la política y que siempre está en ese círculo y se piensa solo desde ahí, sino bueno, seguirnos vinculando con lo social como una base que el Frente Amplio la tuvo eternamente, ¿no? El vínculo entre lo social y lo político, y también generar espacios para renovar y para pensar ideas innovadoras. En este caso lo de Tabaré, lo del 6% nos levanta un centro, una idea que nosotros ya teníamos hace tiempo, que es bueno, el costo que significa para el Uruguay el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, particularmente el funcionamiento del Ejército, que es altísimo para lo que, bueno, las características de nuestro país. Eso es indiscutible, ¿no? Creo que cualquiera que lo converse genera como una duda de por qué tanto ejército en relación a las capacidades que vamos a tener para utilizarlos y en relación al uso cotidiano que se le da en el país. Entonces lo que nos pasó fue que dijimos, bueno, estamos de acuerdo con el 6%, estamos de acuerdo que hay que mejorar y seguir mejorando la educación, no solo con plata, sino también con ideas, que era parte de nuestra columna, no solo económicamente hay que seguir fortaleciendo la educación, aunque es importantísimo eso, también hay que tirar ideas para poder mejorarla y cambiarla, pero ¿de dónde se saca? Porque en realidad eso es lo que siempre se nos critica, ¿no? Bueno, siempre criticábamos cuando estaban los gobiernos de derecha que prometían y no sabían de dónde iba a salir. Ahora que estamos nosotros en el gobierno tenemos que también tener cierta coherencia. Y ahí es que reflotamos la vieja idea de, bueno, ¿qué pasa con el ejército nuestro? ¿Cuánto se está llevando del PBI? ¿Por qué no empezar una transición en el país en el cual se vaya reduciendo el ejército para tomar parte de esos recursos y llevarlos a la educación? Bueno, ese fue el primer tema, ¿no? Y a partir de ahí, la gran discusión. Después de la discusión, ¿en qué punto se encuentran ustedes de la reflexión? Porque obviamente este es un tema que se da ahora en el debate público, pero que luego se va a dar en el debate parlamentario. Sí, en realidad nosotros estamos aprovechando un momento de campaña en donde creemos que además de los lindos spots y los jingles que aparecen por todos lados, es un momento interesante donde plantear discusiones que en general no se plantean, es muy difícil plantear. Entonces, si creemos además que el Frente Amplio tiene que darse la oportunidad en una campaña en donde
no nos vamos a ocupar de atacar al otro, no nos vamos a ocupar de pensar en cómo matar al compañero que circunstancialmente está del otro lado. Entonces el Frente Amplio tiene que aprovechar esta oportunidad para discutir algunas cosas, discutir fraternalmente y abrir la discusión, porque el Frente Amplio tiene esa tradición de discutamos adentro, resolvemos y salimos. Bueno, pero también está bueno hacer discusiones públicas con respeto, seguir aprendiendo a discutir de una forma sana, fraterna, y abrir la discusión hacia afuera. Yo creo que ahora estamos en un punto en donde no es necesario, no está bueno hacer síntesis. Ahora me parece que tiene que seguir la discusión y creemos en ese sentido, por eso estamos pensando en seguir tirando ideas, en seguir profundizando sobre el tema, en que se siga discutiendo, seguir polemizando con respeto, con responsabilidad. Creemos que entonces el momento es de no hacer síntesis, sino de seguir haciendo que la discusión sobre ideas, sobre futuro, sobre el Frente Amplio, sobre el país, siga creciendo y siga fermentando cada vez más. ¿Cuáles podrían ser otras ideas que ustedes ponen en la mesa como prioridad para este debate? Las mujeres están calladas. A ver, una que arranque. Me miran todavía arriba con odio. Sobre este tema de la educación. Sobre todos los temas. Bueno, nosotros tenemos una agenda bastante amplia y variada de temas. Y bueno, mirando hacia la campaña también creemos que para que se nos entienda bien también tendríamos que seleccionar un poco y priorizar, y algunos de esos temas pasan también por el lado de la salud, por el lado del medio ambiente, temas que en los que, como decíamos recién, hay que debatir en base a propuestas, elaborar cosas concretas y empezar a sacar esos temas hacia afuera. No para, como decía Martín, no para atacar a nadie. A mí me preocupa un poco como que a veces se entienden así los temas dentro del ámbito del Frente Amplio, sobre todo porque yo justamente soy una de las personas que empezó integrando el IR sin haber tenido una participación orgánica de militante de hace mucho tiempo, sino como una persona que se cría en una familia del Frente Amplio, que es simpatizante, votante, pero no una persona que ha estado metida adentro. Y entonces me resultó un poco extraño esto de que una de las primeras discusiones que ponemos sobre la mesa en esta época que empieza de campaña haya generado una cuestión un poco más que polémica, una especie de trifulca, creo que se usa un poco la palabra, o polvareda o algo así. Y la verdad que para ser la primera vez que estoy en una campaña política hablando, produciendo, discutiendo y compartiendo este momento con otros compañeros, me llamó un poco eso la atención, y yo creo que nosotros vamos a seguir laburando de la misma manera, sacando propuestas en forma de columnas, en forma de todo tipo de propuestas callejeras y demás, para poner estas discusiones sobre la mesa. Me da la impresión también que cuando este tema de alguna forma se pone arriba de la mesa, la prensa lo malinterpreta un poco o lo traslada en forma errónea, lo cual genera algún tipo de repercusiones que no eran la respuesta a lo que ellos planteaban. Creo que hubo una especie de confusión en el traslado de las ideas, pero es una impresión que tengo cuando escucho a los otros protagonistas, a los que estuvieron del otro lado, como decía Federico, de alguna forma, adjetivizaron y ahora dicen, no era tan así cuando escucharon todas las explicaciones, ¿no? Es importante cuidar la forma, sobre todo porque es un año que estaría buenísimo que los 4 o 5 años de los periodos de gobierno fueran años fermentales para que la gente esté atenta a lo que se está proponiendo y cómo se discute, pero es el año en el que la gente está más abierta y más permeable a recibir ideas y también a observar cómo esas ideas se disputan o se plantean arriba de la mesa. Entonces es más complicado aún que justo en este año hacer las discusiones desde el lugar que se dan y no desde donde hay que darlas, que efectivamente el tema de la educación es un tema sobre el que tenemos que sentarnos a poner ideas arriba de la mesa y llegar a consensos, quizás no consensos, pero por lo menos arribar a líneas de trabajo con las cuales al menos podamos marcar el camino y armar los programas de trabajo. Entonces sí, coincido con Mariana que a veces se pone más virulento de lo que debería ser, pero bueno, es un tema a la hora de la hora siempre vamos a llegar a un acuerdo y vamos a llegar a un esfuerzo de unidad dentro de la interna. Trabajar. Sí, claramente. Porque la política pura y dura, algunos por ejemplo, y en un verano como este,
donde se intentó hacer el acuerdo por educación. Me acuerdo que además se habló de la urgencia que tenía solucionar el tema y por lo tanto se trabajaban vacaciones, y contentísimos todos los colegas de estar en la Torre Ejecutiva o en Suárez, en la cajita de zapatos durante el verano. Pero bueno, lo que veíamos era que después de la discusión interna que tenían los voceros que salían a explicarnos la situación, cada uno salía pensando lo mismo que cuando entraba, y en definitiva no encontrábamos en las declaraciones ningún punto de acuerdo, que al final evidentemente tampoco se dio. Sí, además sobre todo porque nosotros por eso hablamos de consenso y creemos en la búsqueda de consensos a la interna del Frente Amplio. Después tenemos una discusión que no sé si está muy saldada dentro del IR, si de verdad se puede, es una discusión hasta un poco filosófica, llegar a grandes consensos de todo el país sobre grandes temas como educación. En esos diálogos educativos lo que se vio son una suma de diagnósticos apresurados, en nuestra opinión, en realidad desconociendo la realidad de la educación y siendo un poco irresponsables. Por eso nosotros tratamos de decir, bueno, se necesita más presupuesto, pero se necesitan más ideas también, las dos cosas en conjunto. El presupuesto se puede sacar de acá, la realidad es esta, porque nosotros creemos que en ese debate, por ejemplo, y la oposición tiene 3 o 4 consignas, casi eslogan, sobre los que hablan sobre educación. Entonces el problema es los docentes que gobiernan la educación. Pareciera que en realidad la educación siempre hubiera sido gobernada por los docentes, nunca hubiera sido... Gobierno la educación, el PROMEJORA y tirar la ley Exacto. Vázquez. El PROMEJORA, que es lo que dice Constanza todo el tiempo. El PROMEJORA, que puede ser una excelente idea, pero no puede ser el buque insignia de una reforma educativa, porque no es un plan que tenga como objetivo transformar radicalmente la educación. Es un plan que tiene un efecto acotado, que puede ser un muy buen plan, pero que en realidad no puede ser el buque insignia, y es presentado así. Entonces lo que vemos es que por lo menos en la oposición no hay ideas. Entonces hoy se hace muy difícil, si creyéramos en que se pudiera llegar a un consenso y a políticas de Estado en educación, hoy se hace muy difícil por el estado de situación que hay en la oposición. Y también en el Frente Amplio necesitamos discutir más, discutir en mayor profundidad, con mayor responsabilidad. Falta una gran dosis de creatividad, de imaginar cosas totalmente distintas, de correr riesgos. Es lo que estamos tratando de hacer nosotros, algo así como el que se corre con la regulación del mercado de marihuana, pero en la educación. Y sí, hay que plantear ideas nuevas para un problema que está instalado y que hay un consenso de que es sobre lo que tenemos que trabajar. Entonces, para ese tipo de cosas sí vale la pena correr riesgos. Bueno, y esto no lo inventa el IR solo, ¿no? Esto es un grupo de compañeros que están trabajando en distintos lugares dentro del Frente Amplio, que están aportando. En la unidad programática del Frente Amplio hubieron compañeros más jóvenes, más renovados, que presentan la educación como algo más amplio, no solo como las aulas, sino como un concepto más amplio, que han trabajado y han tirado propuestas sobre la mesa, y que nosotros, respetando esa propuesta y conversando con ellos, también las vamos a retomar y vamos a dialogar. A mí me parece clave esto de pensar el Frente Amplio. Nosotros le ponemos izquierda con un nuevo sentido, y en realidad casi es tomar muchas de los sentidos que como hijos de Frente Amplista fuimos tomando cuando éramos niños. En realidad esta discusión sobre el consenso, ¿no? Esta unidad como palabra que muchas veces se termina vaciando, porque la forma de plantear unidad es, bueno, no discutamos sobre los temas y eso es lo que nos da unidad, sino poder tomar esas consignas esenciales del Frente Amplio y renovarlas y colocarlas sobre la mesa con un nuevo sentido, con decir, bueno, vamos por el consenso pero con discusiones, vamos con la unidad pero con respeto y con discusión con los compañeros y pudiendo plantear matices, y también corriéndonos, porque cada uno está en un lugar profesional que está trabajando también, o político que viene con su historia, y también tiene que saber cuando están hablando de algo que uno participa, que no lo están agrediendo a uno, sino que es parte de un diagnóstico, y que quizás el lugar que ahora le toca a ese compañero estar, bueno, le toca que hablen de él o que lo cuestionen, pero no significa que se está cuestionando a la persona, que no significa que se está cuestionando toda su historia de militancia, de trabajo. Eso es lo que a veces sentimos un poco, ¿no? Es, bueno, se cuestiona alguna propuesta o alguna idea y en realidad se va a la persona y por ende al sector, y en realidad ya estamos discutiendo si es el sector que quiere derribar al otro sector por votos o no. Se pasa rápidamente a lo electoral y poco a la discusión de la propuesta en sí misma. Entonces, nos parece que esos son los viejos conceptos del Frente Amplio, que nosotros queremos darle un nuevo sentido justamente en la intención de cambiar y de colocarle una forma más
más actual de discutir, más fresca, ¿no? Con otras propuestas. Y en ese ping-pong que se hace entre compañero y compañero, ¿qué le queda a la gente? Que es a bueno, la cual tiene que ir dirigida el mensaje, en definitiva. En principio le debería quedar que hay gente que tiene capacidad de autocrítica, que hay gente que tiene capacidad de pensarse estando en el gobierno, que el gobierno no es algo que entres y te quedes toda la vida dentro del gobierno, sino que tenés que tener renovación y pensar otras ideas, y sobre todo que en el Frente Amplio de hoy empieza a haber espacios para que otros nos coloquemos sobre la cancha, empecemos a jugar con matices y con otras miradas, desde una mirada, yo siempre lo digo, más frente amplista que ninguno, porque más frente amplista que el IR conceptualmente no hay ninguno, habrá igual, ¿no? Hay otros, pero más, porque nacimos bajo la lógica del frente amplismo, porque nuestra lógica de articulación que tenemos, por ejemplo, a la idea de pensar, esta columna, por ejemplo, tira un compañero la idea y la arman entre 4, ¿no? Entonces, vos que estabas pensando esto, armala, y en 3 días sacamos la columna con las propuestas que ya teníamos pensada y armada, y lo hicimos por internet, no precisaron reunirse hasta las 4 de la mañana. Bueno, salió rápido porque salió con otra forma de hacer las cosas, ¿no? Con un debate que ya venía, que hay un debate ideológico atrás, pero con un pragmatismo también que está más relacionado con los tiempos en los cuales estamos. Y a la gente le debería quedar eso, que hay gente que tiene capacidad de aportar desde otro lugar. Como así habrá viejos militantes que también se vayan renovando, o que la propia gestión en el gobierno los hace mirar desde otro lugar la política y aportan desde esos lugares. Acá no es lo nuevo es bueno y lo viejo es malo, acá es una construcción nueva, colectiva, de un Frente Amplio distinto, que ya está en el gobierno, que hace 10 años que estamos gobernando y que tenemos que estar 30 años más, pero pensando y renovándonos. ¿Y la suma sale bien? Sí. No tiene por qué salir más. Capaz que lo que sale no es una suma, pero en realidad cuando el debate es fraterno, cuando el debate es transparente, cuando el debate es honesto, cuando es informado, a la gente lo que le debería quedar es posibilidad de formar su opinión. Claro, yo te decía la suma de las ideas que se trabajan entre los que vienen renovando y aquellos que hoy están ocupando lugares. Sí, nunca sería lo ideal, ¿no? Sería claro. el balance Lo ideal. ideal sería que fuera suma. Claro. nunca también sabemos que nunca es con violines en paz y digamos también hay conflictos, no cantan ángeles. hay choques y eso es algo imposible que canten ángeles, usted que critica todo el día. Ahora de hecho en este debate se vio también, digamos, para nosotros no le huimos al debate, queremos generar debate. Lo queremos generar no por el debate en sí, no por las repercusiones, sino porque creemos que es necesario el debate, y entendemos que puedan haber reacciones hasta de minimizarnos o desconocernos como el interlocutor. Nos iremos ganando ese lugar, no tenemos problema en hacerlo, y entonces sabemos que el debate a veces puede tener rispideces y sabemos que eso es parte de debatir. Si uno pretende que la discusión sea, como ahora se quiere generar esa idea en las derechas bien lavaditas de América Latina, que no hay derecha e izquierda, y que entonces el problema es buscar la mejor medida puntual de gobierno. Bueno, no, acá hay debate de ideas, no solo entre derecha e izquierda, sino dentro de la izquierda. Hay debate que puede ser con rispideces. Todos creemos que estamos hablando del país, no estamos hablando de cualquier tontería, estamos convencidos de algunas cosas, y bueno, entonces eso hace que el convencimiento del otro y el nuestro a veces choque, somos apasionados por la política, y eso va a tener alguna rispidez. Si sabemos que el punto de partida y el punto de llegada es el trabajo en conjunto, es la necesidad que tenemos del otro y el otro la necesidad que tiene de nosotros, bueno, entonces no tienen por qué haber problemas, y esas rispideces no tienen por qué generar mayores consecuencias. Y será suma o será, yo creo que división no puede ser suma, puede ser multiplicación, puede ser algo que no sea matemático. Eso es el ideal, la multiplicación, ¿no? ¿Cómo están viviendo ustedes la campaña? Ustedes están tratando de proponer ideas. Yo leía, el otro día lo hablábamos con Federico, el tema de las hijas de otros, así se llamaba, que habló de Daisy Tourné, también de algo parecido. Daisy, decía, vamos a plantearnos ahora la discusión en el debate que la prostitución no es un trabajo, por ejemplo. Son temas que no parecen discutibles, se salen de Aratirí, de la regasificadora, de la educación, tiene que ver con esto, indudablemente. Pero otros eligen otros temas y quizás para pegar, porque los números, las cifras, los porcentajes de las encuestas son claros. Entonces hay que poner temas con más chisporroteo en la mesa. Pero que hay de pensar eso. Claro, es importante, a ver, y volviendo un poco a lo que preguntabas, ¿qué es lo que debería quedar en la gente cuando escucha este tipo de debates? Y en realidad, sobre todas las cosas, me parece que ha sido
revulsivo el cuestionar grandes e históricas instituciones que nunca nadie quiso tocar y que nunca nadie quiso cuestionar, que movilizan pensamiento, que movilizan gente, que movilizan ideas. Entonces, si yo digo, bueno, en última instancia, ¿qué es lo que debería de quedar? Bueno, debería de quedar eso, debería de quedar el que, bueno, hay ciertas instituciones que históricamente estuvieron de una forma y que perfectamente pueden ser repensadas. Lo mismo hicimos con lo que decías vos hoy con el tema de la regulación de la marihuana, lo mismo sucedió con el tema del matrimonio igualitario, lo mismo sucedió con la cuota para afro, lo mismo sucedió con la despenalización del aborto, y este tipo de cosas, como decía, bueno, Daisy toma esto, también cuestiona. Digo, porque fue más de una voz, en definitiva, que se suma a lo que ustedes planteaban. Lo que debería quedar de eso, obviamente a mí la gran preocupación como militante de mujer feminista es que lo que se quede es valoraciones del tipo de, bueno, ella se lo buscó, o bueno, ¿qué es lo que hay ahí atrás? ¿Por qué no cuestionamos el machismo? ¿Por qué no cuestionamos el hecho de que terminamos sabiendo perfectamente quién es la chiquilina y si estaba o no estaba drogada? O el video de Santa Teresa, el punto, claro, nos cuesta cuestionar la institución, nos cuesta cuestionar el sentido común. Entonces, ahora, ¿dónde está el sentido común cuando votamos el cambio de identidad, el matrimonio entre iguales, y nos parece que hablamos de que los iguales puedan adoptar niños, hablamos de familia entre iguales, y después salta un periodista preguntándole a un político si es gay, como si cambiara el mundo? Como si eso hablara de su práctica política, ni hablar. Sí, y después la respuesta. ¿Cuánto cambiamos la cabeza ahí? Se está cambiando. Se está cambiando. Son lento, procesos ¿no? muy Capaz lentos. que es más lento de lo que yo quiero, pero... Claro, quizás sí, pero... El hecho de que se discuta, digamos, de que el hecho de que no se digan esas cosas gratuitamente como algo de sentido común y que las personas que cuestionan eso rápidamente son acalladas o agredidas, ¿no? El hecho de que eso no suceda, sino que por el contrario estemos discutiendo en todos los ámbitos, en los medios de comunicación masivos, en las redes sociales también, o sea, debates larguísimos en hilos de Facebook, en Twitter, que se tienen que dar, ¿no? Está mostrando que es verdad que esto no es blanco o negro, no es ahora tenemos determinadas leyes, esto se dio vuelta a la tortilla para siempre. Pero el hecho de que las cosas estén en discusión y tratando de llegar a cosas concretas, me parece que es súper positivo, que ahí es donde las cosas multiplican y no dividen, como decíamos recién. De todas maneras, yo cuestiono todavía, ¿no? El hecho de que sea una pregunta y parece que la persona cambia. Es más buena o es más mala, si es gay o heterosexual. Si viene un trans a pedirnos trabajo y le decimos no tengo. ¿Qué voy a hacer con esta persona? Claro, son procesos lentos. Las leyes en sí mismas son letra en papel. Los cambios, dura además, ¿no? Claro, los cambios en realidad son procesos de trabajo son procesos que implican mucho trabajo y mucho tiempo. Por esto que decíamos hoy, en la medida que vos tenés un país que no ha cuestionado determinadas instituciones en absoluto, bueno, no podemos pretender que eso sea de la noche a la mañana. Entonces, ya el hecho de que estén las leyes son un respaldo para el trabajo de muchísimos colectivos, organizaciones e incluso instituciones. No sé, hablábamos del tema, por ejemplo, de la ley de despenalización del aborto o la ley de salud sexual y reproductiva. En la medida que nosotros no fortalezcamos la educación sexual en las escuelas, en los liceos, y realmente trabajemos en forma comprometida y convencida, va a ser muy difícil de que eso se logre instalar y que sea natural hablar en una sala de espera del proceso de interrupción. De la misma manera que va a ser más natural que incorporemos el hecho de que no importa la orientación sexual para ningún aspecto de la vida más que para su vida privada. Y bueno, son cosas que se van a ir incorporando en la medida de que también vayamos incorporando en la educación ese tipo de claves que queremos que tenga la convivencia, que queremos que tenga la sociedad. La medida que no incorporemos procesos que ayuden a que se vaya cambiando la cabeza, va a ser más difícil que esas leyes se vuelvan una realidad concreta. ¿Ya va a hablar? Sí, porque lo que pasa es que usted empieza y yo tengo un montón de preguntas, pero ponerle un freno la verdad que es muy difícil. La próxima vez me voy a sentar al lado de usted con un alfiler y le voy a hacer un... Hacelo como lo hacías en la mesa de la FEUMA, todo. No, pero hay un problema.
¿Cuál? Yo. En la FEU había otros problemas. Pero no se preocupe, que venga y pinche que va a salir un poco perforado. Pero bueno, está. Bueno, Pregunte, seguimos venga. con un poquito de Sí, seriedad, sí, ¿se sí. puede? Romina ahora ha terminado hablando, nombrando, decía educación y salió el spot de la Rañaga, ahora, bueno, parece que no es de la Rañaga, pero el spot, en fin, que salió en Facebook, que me parece que tiene una repercusión, porque desde mi punto de vista resume un poco dos cosas del discurso de la oposición, ¿no? Esta cuestión insistente que la educación, que la educación, que la educación, y otro tema que ustedes lo vienen laburando, que para mí es una de las preocupaciones centrales en esta campaña electoral, que es el de la criminalización de la juventud. No a la baja de la imputabilidad, ustedes están laburando ese tema, bueno, cuéntenos un poco en qué andan, cómo la ven, y qué les parece que hay que hacer de aquí en más para lograr revertir un discurso muy conservador de gente que habla de futuro, pero condena lo que está por venir. Es que está muy pegado, ¿no? Cuando uno dice por qué la educación está cuestionada en este país y mira el tema de no a la baja, hay casi una razón. Los que van a la educación son los jóvenes, ¿no? Entonces el problema de la educación está muy vinculada a la percepción que la sociedad tiene sobre los jóvenes. Es muy fácil pegarle a la educación pues no hay adultos, salvo los docentes, que además se los criminaliza y problematiza también desde un lugar, porque se pega todo al problema. Entonces el problema de la educación y los jóvenes es un problema del país, ¿no? Salvo cuando juega la sub-17, la sub-20, que salimos todos a decir que bueno que son jóvenes y que le va mal, ¿no? O un jugador que tiene 32 años es un veterano y ya no rinde tanto. En relación a la juventud está visualizada desde un país, desde un problema como país. Para nosotros y para LIR para nosotros como generación y para LIR es central la posibilidad de que no salga esa ley. Por esto mismo que planteaba Romy recién, las leyes son cuestiones frías, pero ayudan a sostener o a promover un proceso que muchas veces se está dando en la sociedad. El proceso de criminalización de la juventud no es solo en Uruguay, es un proceso que viene a nivel global, que se las cuestiona, se las criminaliza, porque no estamos sabiendo qué hacer con ellos, cómo trabajar, cómo vincularlos, y más en Uruguay, que además somos veteranos, ¿no? Ayer un compañero me decía, Clara, que no sos joven, pues tenés 35, ya tenés 2 hijos, ¿no? O sea, no, se coloca la juventud desde un lugar que también es medio difícil de ubicar, y sobre todo desde algunos medios y desde algunos lugares se coloca, bueno, como el gran problema a solucionar. A mi entender es que son tan pocos que es mucho más fácil cuestionarlos que decir que el gran problema son los veteranos en este país, que también tienen, ¿no?, sus situaciones complejas y bueno, y de hecho la mayor violencia es ejercida por adultos mayores, no es por los jóvenes en este país. Entonces nosotros vamos a tomar como uno de los ejes de campaña el tema de no a la baja. Básicamente estamos tratando de pensar coordinadamente, y la lógica es pensar que el Frente Amplio se comprometa en esa campaña. No hay plebiscito que haya el Frente Amplio embanderado y se haya hecho cargo de la situación, que lo hayamos perdido, ¿no? Los plebiscitos que no nos hicimos cargo de la situación, en realidad son los plebiscitos que marchamos, por lo menos desde que yo tengo ese memoria. Lío lo dejamos para atrás. El lío de si se hizo cargo, ¿no? Ese problemita lo dejamos para atrás, pero está claro, ¿no? Es Vox Populi que no solo ese que todos pensamos de primera, sino en la historia de los plebiscitos. Y no más nos hoy puede por pasar hoy, lo cuando mismo. Concretamente no nos puede volver a pasar lo que nos pasó. no podemos dejar a medias tintas que esto sea algo que la sociedad deje que se instale esta ley para después empezar a discutir la temática. Y nosotros estamos ya hace tiempo tratando de que desde el Frente Amplio, de todos los compañeros que estamos afín a trabajar y a dar la pelea, porque es una pelea conceptual, es quizá la más difícil, porque es la pelea cultural la que hay que dar, ¿no? Con los compañeros frente amplistas hay que dar una pelea cultural de no culpabilizar al otro, sino de hacernos corresponsables. De hecho son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, son nuestros nietos los que tienen menos de 16 años, entonces habrá que trabajar con ellos y hacernos responsables como adultos que somos de la situación que le dejamos a ellos, ¿no? Entonces desde ese lugar vamos a embanderarnos con ese trabajo, y quizás nos van a ver divididos, ¿no? Lo cual para el sector o para el grupo no es, pareciera no muy racional, decir, bueno, ¿y estos muchachos por qué trabajan tanto por este tema y no trabajan para difundir lo que es el IR y pierden energías
discutiendo sobre el no a la baja. Y esa es una característica que tiene el IR. Ahora, cuando Romina planteaba estos temas, nosotros, cuando alguien se acerca al IR, le decimos, bueno, si vos tenés otra militancia, mantenela, no dejes de militar y no dejes de proponer y de trabajar en otros lugares. Porque si no, en realidad lo que estamos haciendo es restando. Si hay un compañero que viene acumulando en otros espacios, bueno, Martín nombraba la FEB, Romy ha trabajado en ProDerecho, todo el tema de cultura digital que Mariana ha trabajado, yo desde las organizaciones de comunicación y de educación, cada uno tiene su espacio de trabajo y aporta al IR esa perspectiva y ese lugar, pero además es central mantenerlo, porque si no nos desconectamos entre la política y lo que está pasando en la vida social. Y con no a la baja lo que pasa es eso, que muchas veces está desconectada el sentir de la gente y sus enojos y sus dolores con lo que la política está proponiendo. Y la jugada de Bordaberry y de la calle es utilizar esa sensibilidad y colocarla sobre la mesa como una cuestión facilista, ¿no? Decir, bueno, con esto solucionamos el problema de la inseguridad, que nos ha tocado a todos, además, ¿no? Y además hay una, en esto que preguntaba Martín, no sé cómo, pero de cómo estábamos trabajando, también hay una cosa que planteaba Nico, y es como el trabajo en dos niveles. En realidad tenemos claro que hay que dar una discusión bien concreta. Tenemos claro que en las campañas electorales es más difícil dar discusiones profundas. Enseguida pareciera o se lee que en realidad no estamos hablando de nada cuando damos discusiones más profundas y que hay que decir propuestas concretas, respuestas concretas. Entonces, en ese sentido, creemos que hay que dar una discusión. La Comisión No a la Baja la está planificando y la está trabajando, y es la discusión concreta de que esto no resuelve. Aún en un enfoque represivo, esto no resuelve, porque no identifica el núcleo del problema. Y porque además no tiene relación el problema y el diagnóstico que hacemos del problema con la solución planteada. O sea, si uno plantea resolver atacando, y literalmente atacando a quienes son el 10%, si quieren ponerle el 20, pongámosle el 20, porque en realidad las cifras además se han vuelto medio raras, las cifras sobre todo, y con estos entreveros también que aparece el Partido Colorado con sus cifras propias. También es cierto que muchos de los muchachos, muchos de los muchachos que se contaban en esos números han sido rehabilitados, exacto, y además, han insertados en la sociedad, porque muchos ciudadanos con compromiso han trabajado para que ello ocurra. Y tenemos experiencias de otras respuestas. Tenemos experiencia de, por ejemplo, la respuesta que está tratando de dar el ZUNCA, los programas gubernamentales que tienen que ver con programas gubernamentales de todo tipo, en realidad, desde compromiso educativo, que es que no tiene que ver con menores que estén en conflicto, con niños, niñas y adolescentes que estén en conflicto con la ley, hasta sí programas que tienen que ver con rehabilitación y con reinserción. Pero lo que entonces ahí tenemos una respuesta concreta, y es que esto no resuelve, y que se están ensayando otras respuestas y que están empezando a ser exitosas. Claro, se están ensayando. Tal vez si lo tomáramos como política de gobierno y le diéramos aún más peso, sea una posible solución. Y después está el otro nivel de discusión más profundo, y es qué modelo de convivencia pensamos, nos imaginamos, y cómo queremos vivir entre nosotros. Podemos tener un enfoque represivo donde sigamos siendo ejemplo a nivel internacional por la cantidad de presos que tenemos, donde en realidad el sospechoso va preso, ¿no? Es el problema que tenemos hoy con la cantidad de presos sin condena, observada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces además, cuando la lupa de quien dice que alguien es sospechoso está yendo cada vez más hacia el lado de los niños, niñas y adolescentes, entonces vamos a tener un país que al sospechoso lo mete preso y que además elige sospechar de quienes en general no delinquen, y además si delinquieran no es justo y no es estratégicamente positivo establecer la sospecha ahí. Entonces el debate profundo que tenemos que dar, y que la izquierda a veces se entrevera porque dice, bueno, en realidad pareciera que la izquierda se olvidó de discutir sobre seguridad. Y yo creo que no, creo que la izquierda siempre discutió sobre seguridad y siempre tuvo claro que no quería reprimir, y que si llegaba al gobierno iba a haber una parte que iba a hacer represión, porque el delito cuando llega a determinados niveles hay que reprimirlo, pero la izquierda no es que se olvidó y que en realidad entonces la derecha tenía un poco de razón y la izquierda era purista. No, la izquierda siempre estuvo convencida de que el modelo no podía ser represivo. Y nosotros creemos que sigue siendo así, que el modelo no puede ser represivo y que la izquierda no puede virar tratando de dar respuestas a debates que da la oposición a modelos represivos, sino que tiene que replantear el debate y hacer ese desgaste. Va a ser un desgaste que capaz que cuesta en votos, capaz que cuesta en gente, pero es un debate que hay que dar, porque no nos podemos permitir, además de que no nos
podemos permitir perder el plebiscito, no nos podemos permitir que la nueva hegemonía social y cultural sea una hegemonía que dice que lo sospechoso hay que reprimirlo, que las soluciones por el lado de ejercer violencia desde el Estado puede ser legítima en el sentido que lo establece la ley, pero es ejercer violencia, la solución no puede ser esa, y la solución no puede ser que los sospechosos sean los indefensos, los que en última instancia siempre fueron víctimas. Es imposible que un niño o una niña de 10 años puede aparecer como victimario en algún hecho delictivo, pero primero es víctima. Y entonces ese debate también lo queremos dar. Estamos buscándole la vuelta, no sabemos cómo hacerlo muy bien, dar los debates en concreto y el más de largo plazo, pero creemos que el Frente Amplio tiene que dar los dos debates. Sí, es preocupante además de que no solo es criminalizar la juventud, es criminalizar en particular a la juventud pobre. Y o casualidad, esa juventud pobre nació durante la crisis. Entonces la respuesta que se encuentra es represiva a una generación de gurises que nació en plena crisis, sin las oportunidades que tuvieron otro montón de jóvenes y que lograron tener otros jóvenes más adelante. Yo creo que la respuesta que dio el Frente Amplio a ese colectivo de gurises y gurisas fue tratar de acercar la brecha de oportunidades. Creo que se trataron, como dice Martín, de generar estrategias alternativas a lo que es la educación formal, para lograr arrimar a esos gurises a las instituciones, a los espacios donde había gente que quería darles una mano, que quería laburar con ellos, que quería establecer procesos de mejora de su calidad de vida. Creo que el Frente, la respuesta que ha dado, más allá de que hayan sido ensayos, en algunos casos son programas que están instalados hace mucho tiempo y desde que arrancó el Frente Amplio, fueron procesos de trabajo hacia acercar oportunidades. Y me parece que esa es la respuesta adecuada. Entonces, en la medida en que hoy esos jóvenes que se quieren criminalizar son los gurises que nacieron en plena crisis, tenemos que hacer el esfuerzo como sociedad de pensar otra alternativa a criminalizarlos y meterlos en cárceles comunes. Pero eso golpea el video de la Catalina, por ejemplo, ¿no? Que es duro, que es cruel, pero que muestra una realidad que es así, y que la tenemos que entender de esta forma dura. A veces cuando hablan de mano dura, ¿no? Bueno, y darnos un baño de realidad. Sí, hay una imagen que a mí me parece muy rara en este Uruguay, y es que Jorge Valle aparece riéndose cuando habla de la crisis que él vivió y también en parte generó, aparece riéndose, y todos los diarios lo consultan, y hoy es un expresidente. En realidad fue un tipo que aportó muchísimo a hundir al país. Los niños y niñas víctimas de ese hundimiento son hoy quienes aparecen criminalizados. Uno aparece riéndose en una nota, ¿no? Y presentando libros sobre cómo salió de la crisis, que él aparentemente no generó, y los otros aparecen criminalizados. Ese Uruguay es el que también hay que discutir en serio. No, estos derechos humanos. Exactamente. Indudablemente. No, y tenemos que dar, como izquierda, tenemos que lograr que se discutan nuestras propuestas y nuestro punto de vista respecto a la convivencia y la seguridad, así como se logró, por ejemplo, con respecto a la política de drogas, y se puso sobre la mesa y se discutió desde esa perspectiva, y no estar siempre respondiendo a las propuestas que parece que la derecha tuviera como naturalmente prontas dado su discurso y su posición histórica, ¿no? No salir siempre a tener que rebatir o justificar por qué nosotros no estamos dando esas respuestas que da la derecha, las respuestas represivas, sino decir proactivamente cuáles son nuestras propuestas de convivencia y darle credibilidad, y no ser audaces y no tener miedo a debatirlas, porque obviamente que mucha gente sus preguntas de sentido común inicialmente van a ser bastante duras y difíciles de contestar, ¿no? O sea, bueno, pero estos chicos no son no saben lo que hacen, no son responsables con 16 años, vos ya sabés muchas cosas. Bueno, tenemos que estar preparados para dar esas respuestas y no irnos a tirar las respuestas hacia el lado de la derecha, ¿no? O sea, claro, las chicas de casi 18 tampoco saben, ¿no? Ya lo dejamos arriba de la mesa por algunos que esa frase me pega tanto, ¿no? Realmente me molesta mucho. También el cambio cultural también está por creer en los jóvenes, ¿no? No es solo por no criminalizarlos, sino por empezar a hacer apuestas en ellos. Este país que tanto se habla de desarrollo, ¿no? Y que todo el mundo se llena la boca cuando hablan de un impuesto y lo igualan a desarrollo. En realidad la única forma que haya desarrollo en el país es generando capacidad de jóvenes que puedan ser creativos, que puedan innovar, que puedan pensar. Todos los países ejemplos del mundo está lleno de jóvenes generando propuestas y con oportunidades
dadas por los gobiernos y por los estados y por las cámaras empresariales y por los industriales, que acá cuando se vota para que tenga licencia por estudio te dicen que no, que no vale la pena, pero después son los primeros en criticar que no están educados los jóvenes en nuestro país. El tema es que hay que darle oportunidades. La Catalina, que hoy la nombramos y que medio país la conoce, es una murga joven, y cuando era murga joven no salió nunca en Canal 4 ni salió nunca en ningún lugar. Hoy los gurises estos que tienen 29, 30 años se generaron en la cultura que el Frente Amplio generó, la movida joven, ¿no? Y del cual se crearon infinidades de jóvenes haciendo cultura. Uruguay es un país cultural, entre otras cuestiones, porque Montevideo tiene una apuesta muy distinta, ¿no? a lo que se venía desarrollando. Acá no había ninguna propuesta para jóvenes. Cuando se larga la movida joven como algo experimental, como un ensayo, se llenó de jóvenes que querían decir cosas y que querían participar. Y en el interior está lleno de jóvenes y de bandas jóvenes que quieren decir cosas. Ahora, tenés que ser la Catalina para que el país empiece a decir, estos muchachos, qué interesante lo que dicen y cuál es la mirada que tienen. Sin embargo, la Catalina, el discurso que tiene y la forma de cantar y cómo ha cantado, tiene 10 años de historia, ¿no? Y cuando eran gurises, ¿no?, criminalizados por estas nuevas leyes. Entonces, la historia es que está lleno de jóvenes haciendo cosas por ahí y nosotros no los levantamos, no los discutimos, no conversamos y no dialogamos, ¿no?, con ellos. Lo primero que hacemos es decir esto, son chiquitos, son pocos, no van a hacer el cambio, no tienen espacios de poder, entonces no se los demos tampoco. Entonces, yo creo que ahí está la esencia del cambio cultural. No es decir, no hay que criminalizarlos, no, hay que dar otro paso, que es creer en ellos. Entonces, hasta que la sociedad no crea en la juventud como motor de desarrollo, como parte de las propuestas de desarrollo, siempre van a ser víctimas, porque en realidad es el lugar que nosotros estamos dejando sin cubrir. Cada uno se preocupa por uno, ¿no? Entonces, bueno, nos preocupamos por los consejos de salario, que fue un golazo, ¿no? Y que hemos mejorado mucho. Nos preocupamos por, las trabajadoras domésticas, nos preocupamos por los derechos en general, y hemos mejorado. Pero la parte juventud no tiene el peso que uno diría en esta sociedad que es tan revolucionaria, que tiene la capacidad de trabajar el aborto, las drogas, ¿no?, que son temas además que muchas veces tocan a los jóvenes. Cualquiera diría, debe estar lleno de propuestas de jóvenes en el Uruguay, ¿no? Cualquiera de afuera debe pensar, los jóvenes deben opinar mucho y ser recreativos. Sin embargo, los adultos nos dedicamos a ningunearlos, a decir, estos muchachos no tienen tanto espacio, y son un sector chiquito o son un lugar menor de la sociedad, entonces no tenemos ni que hacerle tanto caso a la hora de pensar. Sin embargo, insisto, cualquier país desarrollado del mundo, ustedes estudian y tienen espacios para los jóvenes, becas para los jóvenes, lugares de trabajo y de estudio que son de primer lugar, no son los liceos que teníamos en este país, que hace 70 años que no se invierte, no es hace 70 años vos vas al Bausá y lo inauguró mi viejo y nunca más se pintó el muro del Bausá. Entonces es imposible pedirle que cambiemos todo en este momento. Hasta que no empecemos a apostar por ellos, este tipo de medida represiva facilista va a pegar muy rápido en la sociedad. ¿Y cómo convences a los nuevos que tienen que votar, muchos de ellos que están demorando en ir a hacer su credencial, porque evidentemente están indefinidos o indecisos, o no les importa? ¿Cómo se los suma o se los multiplica? Y un poco dando el ejemplo, retomando el tema de la discusión, ¿no? Y que ingenuo es el que piensa que que en política ya no hay discusiones nuevas para dar, que si vos planteás una propuesta o una idea no te van a tachar de radical, sino que te van a escuchar, volver a generar espacios en donde no esté todo dicho, ¿no? Me parece que eso es lo que vuelve a enamorar un poco a la gente respecto a la política, que un poco va por ese lado. Si los espacios de generación de propuestas son lugares más flexibles, más abiertos, más no solo de enfrentamiento, sino también de colaboración, que es un poco me parece la modalidad que muchos jóvenes preferirían adoptar para los debates. Creo que ahí atraeríamos mucho más gente, ¿no? O sea, si las cosas están dichas, si un grupo de personas profesionales son las que se van a encargar de resolver estos temas y nosotros vamos a dedicarnos a cada uno a su vida privada, ahí lo que se da es una desintegración de lo social,
y es ahí de donde viene, me parece a mí, esta famosa crisis de valores de la que se habla, que en realidad es, bueno, lo que pasa es que estamos de alguna forma desentendiéndonos de lo colectivo. No me mire ahora, yo en el Estaba aire. distraído. Usted es como Twitter, porque acá viste que en Twitter se comenta todo, está tema de interpelación y demás. No es una interpelación. No, lo que está saliendo acá. ¿Qué? A golpear la computadora como si tuviera la culpa. Me distraen. Quería saber cómo ven que pueden canalizar el tema en las internas a partir de esta candidatura alternativa. ¿Cómo creen qué consecuencias les parece que va a tener en un futuro? Si esto es una cuestión inmediata de ahora de las internas, si acá se va a canalizar un nuevo espacio donde de alguna manera sea una puerta para un montón de gente que ustedes están planteando que quieren que se sume y demás, y cómo sigue esto y un poco cuál es el objetivo más allá de lo concreto de lo electoral, digamos. Romina te mira en serio. Yo quise ser serio con la pregunta. No sé si me viene en serio para bien o para mal. No, para bien, siempre para bien, Marco. Sí, en realidad la apuesta a la candidatura de Constanza es porque creemos que en un momento particular de discusión las elecciones internas debieran ser un momento, uno más, porque el Frente Amplio no discute solo en periodos electorales, de discusión y de mirar un poco para afuera y para adentro a la vez. Y en ese sentido nosotros creemos que la candidatura de Constanza representa cosas que el IR representa, banderas que el IR además ya trae, y que entonces es interesante. Representa banderas en términos generales y profundos, por ejemplo la de la renovación generacional, la necesidad de repensar algunas cosas en la izquierda, la necesidad de discutir algunas cosas que parece que no se discuten más, o que parece que siempre son de perogrullo, y también después tenemos muchos acuerdos concretos. Esto que se hablaba en nuestra columna sobre el aumentar el presupuesto de la discusión y las Fuerzas Armadas, bueno, eso es un acuerdo que tenemos con Constanza. Constanza se ha peleado incluso sola, hay que revisar las actas del Senado y las discusiones que ha dado ella en soledad, siempre después alineada y votando con la bancada parlamentaria, una experiencia además interesante, ¿no? De discusión fuerte en la interna y después acompañando lo que la bancada soberanamente resuelve. Entonces nosotros creemos que es momento de dar muchas discusiones, que después a partir de esto pueda surgir una sensibilidad o pueda surgir un espacio. Bueno, eso la vida lo dirá. En realidad lo que nosotros decimos es, primero queremos dar estas discusiones, queremos plantear que si bien el programa del Frente Amplio es uno, pueden haber otros énfasis, queremos plantear que nuevas generaciones pueden traer otros énfasis, que es interesante escucharlo, que es interesante que tenga un lugar. Queremos plantear, además Constanza es la única mujer precandidata al sistema político, queremos decir, bueno, es momento de, queda raro que lo diga yo, capaz que para bien o para mal, pero es momento de que en algún momento la pelota deje de pasar entre los hombres, ¿no? ¿Y qué problema ahora para aplicar la ley de cuotas, no? Están haciendo malabares. Están haciendo malabares, entre otras cosas, para ver cómo pueden zafar de la ley de cuotas. Entonces, en realidad es momento de que entendamos que las mujeres, en realidad, uno de los problemas que tienen para participar es que los canales se cierran. Entonces no es responsabilidad de la mujer y no es que falten mujeres con capacidad. Acá tenemos mujeres con capacidad, muchas discusiones de este periodo se han dado. Yo trabajo y participo en organizaciones feministas y estoy con compañeras que a veces, en general, tienen 10 veces más fuerza y 10 veces más ideas que lo que podemos tener los hombres. Y entonces me parece que también la candidatura de Constanza evidencia todos los problemas que tiene una mujer cuando intenta tomar un rol protagónico, y los tiene no por su condición no por sí misma y su capacidad, sino los tiene por en el contexto en el que estamos. En el contexto en el que estamos extremadamente machista, en el contexto en el que estamos en que una mujer dando un discurso como precandidata en el Congreso del Frente Amplio, una persona de pollera, es como medio raro. Ahí decían, es una historia toda la vida. Ahí decían que capaz que se tendría que haber puesto un pantalón y esas cosas que en realidad pueden parecer triviales. No, la política sigue siendo para los hombres, el poder sigue siendo para los hombres. Eso es algo que la candidatura de Constanza también viene a discutir. ¿Qué pasará después? No lo sabemos, pero ya que haya una precandidata entre los 8 o 9 precandidatos del sistema político, bueno, es una cuestión que parece... Hay una apuesta linda para hacer ahí, una discusión importante. Vamos a tener que seguir hablando el otro día, pues Matías nos dice, hasta acá llegaron, y vienen las voces del fútbol. Será porque justo cuando le pusimos el vestido con flores, la quedamos ahí, ¿no? Bueno, pero bueno, seguimos hablando.
Por supuesto. Mariana Fossati, Nicolás Ambrosio y Romina Napilotti. Yo te diría que no les Couto. agradezcamos que hayan venido, ¿Que les porque pedimos que vengan de vuelta? y cuando uno intenta que sea su casa, no les agradezca que vengan. Los saludamos. ¿No? Les agradecemos nosotros Gracias. por Sí. invitarnos. No, gracias a ustedes por Gracias. estar, y creo que tenemos que estar más juntos para seguir hablando fundamentalmente de estas cosas. Así que tomen como que su casa, vuelvan cuando quieran. La puerta está abierta de 10 a 13, Perfecto. ¿no? Perfecto. De lunes a viernes. Bien.